No detenga su adoración a Dios, no detenga su conexión con el Espíritu Santo. En este momento sí es bueno y válido el término que vamos a hablar de la palabra de Dios. Sí, usted dirá, pero todos los predicadores hablan de la palabra de Dios. Pero esta noche quiero hablar con ustedes del tema, el poder de la palabra. Entonces doblemente vamos a hablar de la palabra de Dios. Aleluya. Cuando nosotros escuchamos hablar de la palabra, vamos primero a tratar de detallar el contexto humano de lo que es la palabra. La palabra es la unidad mínima de expresión que se puede utilizar por cualquier medio de comunicación, cualquier plataforma informativa, sea oral, sea escrita. Una palabra trae consigo un significado. Una palabra trae consigo una acción, trae una emoción. Una palabra expresa una cualidad, expresa un deseo, expresa la intención del corazón, porque de él manan los pensamientos, mana la vida. Y dice el Señor en su palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces la palabra, dependiendo de la fuente que salga, va a ser asimismo la intención o la información que conlleva. La palabra, cuando es recibida, o sea, entiéndame que en el contexto humano, como le dije, terrenal, una palabra es una simple expresión. El decir sí, el decir no, el decir actúe. Cualquier palabra expresa un significado. Si yo me encuentro de frente con una persona y nos miramos fijamente a los ojos y yo le digo, atrévete, ¿qué ustedes creen que pueden pasar? Habrá una reacción. No sabemos si se atreverá a abrazarme, a orar por mí, o se atreverá a correr o a defenderse. Dependiendo de qué manera, de qué fuente salga esta palabra, será el impacto que cause en la persona que la recibe. Entonces, este tema está compuesto de dos palabras principales: el poder de la palabra. Entonces tenemos palabra y poder. Ya tenemos lo que es la palabra. Pero ¿qué es el poder? El poder es la cualidad, es la facultad, la capacidad de hacer algo, una determinada cosa. Si usted puede caminar, usted está en condiciones, está capacitado para hacerlo. O sea, nadie que no tenga las condiciones, sean físicas, sean cognitivas, emocionales, para realizar una labor determinada, si no está capacitado, no lo puede hacer. Si no tiene la facultad, no puede hacerlo. Sin embargo, cuando usted adquiere algo, adquiere un bien, es porque tiene el poder adquisitivo de hacerlo. Tiene el dinero, tiene el conocimiento, tiene la asesoría, tiene la guianza para actuar y puede entonces comprarlo. Una persona, todos los que están aquí, ¿cuántos tienen boca? Levanten su mano, por favor. Wow. ¿Cuántos de ustedes cantan bonito? Se van reduciendo la cantidad de manos. Todos tenemos cuerdas vocales, todos podemos hablar, todos tenemos boca, pero no todos estamos facultados para entonar una canción y que sea agradable la melodía. Entonces hay cosas para las que usted está facultado y para las que no. Déjeme decirle que entonces, si combinamos estos dos significados y decimos que el poder de la palabra es la manera, es la forma poderosa, la capacidad, la facultad que tiene la Biblia, que tiene lo que sale de Dios para enseñarnos, para instruirnos, para guiarnos, para capacitarnos, para facultarnos. Y entiéndase que cuando hablo de facultarnos, le estoy diciendo que estamos recibiendo poder. Aleluya. Como que se está construyendo la plataforma sobre lo que vamos a trabajar, ¿verdad que sí? Humanamente hablando, la palabra, los dichos de nuestra boca tienen una reacción, causan un efecto a corto plazo y a largo plazo. Nosotros podemos ver ejemplos en nuestra sociedad, en nuestra familia, de cuando un niño es expuesto a un ambiente lleno de palabras que no son apropiadas. Este niño crece saturado de emociones negativas. Quizás el odio le arropa. Estamos quizás formando como sociedad
y da pena decirlo, delincuentes en potencia, porque están siendo expuestos a un ambiente, a una palabra que solamente les guía a caminos de perdición. Entonces vemos el contraste cuando la misma Biblia nos dice que instruir al niño en su camino a temprana edad garantiza que cuando crezca, cuando sea viejo, no se aparte del camino en el cual fue instruido. Ahora bien, ¿qué especifica la palabra? Instrúyelo en la palabra para que cuando sea viejo no se aparte de la palabra de Dios. Entonces, es necesario que nosotros como creyentes busquemos, como dice Jeremías, la buena palabra de Dios. Busquemos estar llenos de una palabra verdadera, una palabra buena, una palabra que tenga un poder positivo, una palabra que nos lleve a hacer cosas buenas, que nos transicione, que nos aporte, que nos mejore. Entonces, partiendo de este concepto, de hoy en adelante espero que puedan elegir mejor con quién están hablando. Es necesario que hagamos un inventario de las personas a las que le dedicamos nuestro tiempo, las personas que estamos escuchando, porque una mala palabra, una palabra no solamente mal dicha, sino con un mal contenido, puede crear en nosotros y sembrar una semilla negativa. En los evangelios vemos cuando Jesús hablaba de que el sembrador salió a sembrar, y la parábola del sembrador, una de ellas hemos aprendido en este mismo altar, que representa y lo explica el mismo pasaje, la palabra de Dios. Es decir, que la palabra es una semilla. Cuando usted recibe una palabra que no es de buena fuente, créame que los frutos que va a dar esa semilla tampoco serán buenos. Entonces de ahí debemos de cuidar, aprender a cuidar nuestros ojos, a cuidar nuestros oídos, a cuidar lo que sale de nuestra boca y a quien le prestamos el tiempo y nuestros oídos. La palabra tiene el poder de transformar, de cambiar. El apóstol Pablo, cuando estaba ya en sus últimos días, que estaba compartiendo sus cartas con su hijo en la fe, Timoteo, una de las cosas que le encarga con mucho ahínco, con mucho interés, es que siga creyendo en la palabra que aprendió. Cuando una persona está en sus últimos momentos, comienza quizás a asignar funciones. Encárgate tú de esto, tú te quedas con los negocios, acuérdate de tu hermano que vive en tal sitio, no lo abandones. Quédate tú con este ministerio. Si el apóstol Pablo hubiese tenido barcas en las que viajaba, le hubiera dejado quizás una cantidad determinada de barcas a Timoteo para que se desplazara a los lugares y siguiera predicando. Quizás entonces también se hubiera enfocado en distribuirle cualquier otra cosa. Sin embargo, él da la prioridad y la importancia a encomendarle a Timoteo lo que dice en 2 Timoteo 3, 14 al 17. En la versión lenguaje actual se escucha más sencillo lo que Pablo le encomienda a Timoteo y dice: tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que tú sabes que eso es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quién te lo ha enseñado. En este primer versículo establecemos dos cosas. Tú sabes lo que aprendiste y sabes y conoces bien al que te lo ha enseñado. Entonces, esto nos puntualiza que debemos de saber de quién estamos escuchando lo que estamos escuchando, de quién estamos recibiendo lo que estamos recibiendo, quién nos está enseñando lo que estamos aprendiendo. Es importante saber que estamos en una casa que se enseña la palabra y que en esta casa estamos recibiendo alimento espiritual y que en esta casa estamos siendo guiados por el camino que Dios ha trazado a través de nuestros pastores. Debemos estar seguros que en esta casa, como decían anteriormente un predicador que vino acá, un mensaje que no olvido: seré labrado y seré plantado para producir frutos, para ser expandido, para ser desarrollado. Pablo le sigue diciendo a Timoteo: recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio.
Una de las cualidades de la palabra de Dios es que da sabiduría a aquel que la vive, aquel que la acepta, aquel que la tiene presente, aquel que decide vivirla y seguir sus preceptos. Desde niño leíste la Biblia, desde niño conoces la palabra, fuiste formado en ella y sabes que sus enseñanzas pueden hacerte sabio. Y además, a través de ella aprendes a confiar más en Jesucristo y de esa manera serás salvo. Con esto que les he compartido es muy claro que pudiera dejarlo hasta aquí, porque esta palabra tiene un gran significado. Pero yo quiero esta noche poder además establecerle dos cualidades de la palabra que, basándonos en el tema, nos van a transformar la vida. Si usted está implementando lo que vamos a aprender esta noche, lo va a seguir haciendo de mejor manera. Si no lo está haciendo, vamos a aprender a hacerlo, porque son dos herramientas que nos van a permitir, en primer lugar, ser exitosos y en segundo lugar, arrebatar las victorias que ya Cristo nos ha entregado. El apóstol Pablo le sigue diciendo a Timoteo: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Eso es lo que la Reina Valera del 60 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, para corregirla y para mostrarle cómo deben vivir. En nuestra sociedad actualmente vemos personas que al parecer no saben cómo deben vivir. Usted analiza sus acciones y están completamente distorsionadas, divorciadas de lo que sería el buen vivir, de lo que serían las buenas costumbres. Sin embargo, si las personas tuvieran más acceso o dejaran que la palabra de Dios dirigiera sus vidas, su comportamiento sería otro. Entonces, esto que hace la palabra de enseñarte, de prepararte, te permite estar listo para servir a Dios y completamente entrenado y preparado para hacer el bien. Pudiéramos resumir que el objetivo principal de la palabra de Dios es enseñarnos cómo debemos comportarnos, capacitarnos, prepararnos para hacer el bien y que podamos ser salvos. Entonces, si nosotros no estamos asumiendo la palabra de Dios como debemos, una de estas cosas puede que esté en peligro. Si no estamos viviendo la palabra como debemos de vivirla, si no estamos siguiendo sus preceptos, si no estamos asumiendo la palabra como debemos, es probable que una de estas cosas que he mencionado esté en un hilo. Entonces, recordemos que el Señor nos dice que Pablo, o sea, el Señor Jesús a través de Pablo, que no descuidemos una salvación tan grande. Entonces, hay que poner atención a lo que tenemos en el Señor, hay que poner atención a su palabra, hay que dedicarle el tiempo a disfrutar, a diluir, a asimilar lo que la palabra de Dios establece para que podamos tener una vida fructífera, una vida mejor y poder ser salvos sobre todo. Para experimentar el poder transformador de la palabra, debemos ser, además de oidores, hacedores. Además, déjame tomar agua. Ahora sí. Para experimentar el poder transformador de la palabra de Dios, debemos de transicionar de ser solamente oidores a ser hacedores. Lo que nosotros conocemos de Dios, comenzar a ponerlo en práctica. Si usted todavía no conoce mucho de Dios, comience a leer la Biblia para que conozca de Dios y pueda poner por obra los mandamientos y sus preceptos que están aquí establecidos. Yo recuerdo que en mi infancia, en mi casa, fui formado en un hogar cristiano y nosotros teníamos por costumbre, y nuestra asignación de hijos era cada día del mes leer un capítulo del libro de Proverbios. Tenía 31, el día que era como febrero, que tiene 28, 29,
seguíamos. Y el día 1 volvíamos y comenzábamos. También nosotros teníamos como asignación en el altar familiar compartir un versículo de la Biblia, decir que pensábamos, buscar, nos aprendíamos. Yo recuerdo que mi madre me enseñó desde pequeño el Salmo 4:8, que lo decimos cada noche acá. Me enseñó el Salmo 23, pero un día me marcó algo bastante. Y es que estaba lloviendo, estábamos parados en la puerta del patio y ella se queda mirando el trayecto del agua y me dice: esa mata de ají es como el Salmo 1. Y le digo yo: mami, explícame. Y me dice: tú también eres como el Salmo 1. Y le digo yo: pero explícame porque no te entiendo. Y me dice que es bienaventurado aquel que no está en el camino del mal. Es bienaventurado aquel que no se asocia con pecadores, con los que no se burlan de Dios. Entonces, el versículo 2 dice algo muy importante, que además de eso, de ser bienaventurados, de rechazar el camino del mal, tiene por prioridad, tiene como cosa muy importante, su amor, su dedicación, su deleite está en la ley de Jehová. Yo le decía: si consigue entender que tiene que ver la mata de ají con eso, mami. Me decía: espérate, es que dice una cosa, es que dice que el que tiene como prioridad la ley del Señor, que ama, su amor está en la ley del Señor, en la palabra del Señor, y en ella medita de día y de noche, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces yo comencé a entender por qué la mata de ají siempre estaba llena de ajíes. Da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es una promesa poderosa que está en la palabra, de que cuando nos deleitamos en la palabra del Señor, la tomamos por vida, por obra, el Señor cumple su promesa, el Señor nos sostiene. No importa la sequía, el Señor mandará el agua para que demos fruto a tiempo. No importa la situación, el Señor enviará esa lluvia fresca para que nuestra hoja no caiga en el otoño, para que aún en medio de las dificultades podamos seguir bien arraigados, podamos recibir ese alimento que necesitamos y podamos mantenernos dando frutos y nuestras hojas no se caigan. Le repito, si usted guarda la palabra, si usted ama la palabra, si usted se deleita en la palabra, usted no se marchitará, sus hojas no caerán y dará fruto a tiempo siempre. Entonces el poder de la palabra es tan grande, pero muchas veces no lo aprovechamos, no le sacamos el partido. Y no es que sea un beneficio, es que es un don de Dios, es un regalo. El saber que Dios inspiró hombres para que plasmaran su palabra acá y que hoy en día nosotros pudiéramos tenerla. Usted sabe que muchos profetas tuvieron que hacer camino al andar. Sin embargo, nosotros hoy tenemos la palabra como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Nosotros podemos entender qué hacer, podemos entender cómo actuar, porque la palabra de Dios está como manual disponible para nosotros. Es un privilegio del Señor, es un regalo del Espíritu Santo que hombres fueran inspirados para que hoy tuviéramos su palabra. Cada vez que el Señor encomendaba una misión a uno de sus hijos, llamaba a un hombre para cumplir una misión, le ponía una condición. Por lo general era la única y esa valía por todo. Usted va a escuchar en la mayoría de los pasajes donde registran los llamamientos de los hombres y las mujeres de Dios la expresión: no te apartes del libro de la ley. Que los dichos de tu boca siempre estén de acuerdo con el libro de la ley. Que siempre pongas por obra lo que contiene el libro de la ley. En Deuteronomio 28 nosotros tenemos, yo diría que la enciclopedia de las bendiciones que hay como consecuencia de la obediencia. Entonces nosotros nos gusta buscar los versículos de más adelante donde dicen: bendito serás en el campo, bendito en la ciudad. Y llegamos al campo y decimos: seré bendito en el campo, y bendice mi campo, Señor, y bendice esto. Pero se nos olvida que comienza diciendo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pones por obra los mandamientos que yo te prescribo hoy,
todas estas bendiciones te perseguirán. Entonces estamos haciendo la fórmula incompleta. Si 2 más 2 son 4, estamos sumando 2 y queremos que nos dé 4. Primero hay que obedecer para entonces después disfrutar de las bendiciones. Entonces la generación que hoy está viviendo, la generación que hoy estamos viviendo estos días, estamos lejos de obedecer. Estamos muy lejos de obedecer. Queremos las bendiciones sin la obediencia. La iglesia quiere las bendiciones sin la obediencia. La iglesia quiere que haya avivamiento sin sustento en la palabra. Por eso hemos visto, lo que tenemos unos añitos ya en este camino, tantos avivamientos efímeros. O sea, son emociones momentáneas. Dura 2 meses la iglesia encendida, que la gloria que desciende, que todo el mundo, y eso como que se va apagando. Déjeme decirle que esto sucede porque los avivamientos efímeros se basan en emociones, se basan en momentos, se basan en una palabra de origen humana. Pero cuando el avivamiento está fundamentado en la palabra de Dios, dice Habacuc que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Entonces no habrá cosa alguna en esta tierra que detenga el avance del poder de Dios. No habrá cosa alguna en esta tierra que detenga el fluir de la presencia de Dios. Entonces cuando vengamos a la iglesia vamos a tener una presencia tan poderosa, y como todos estamos en obediencia, comenzaremos a recibir milagros, a recibir sanidades, a recibir liberación. Las cosas van a cambiar, las cosas serán transformadas, porque hay una iglesia que obedece. Si pudiéramos entender que en esta ocasión el orden de los factores sí altera el producto. Usted no puede buscar primero bendiciones sin obediencia. No puede buscar frutos si no ha sembrado. No puede pretender cosechar si usted no ha labrado la tierra, si usted no ha trabajado, si usted no ha aprendido, si usted no se ha capacitado en el Señor. No pretenda que usted va a fluir, que usted va a obrar, que Dios lo va a usar. Primero busque, primero capacítese, primero llénese de la palabra de Dios para que Dios manifieste su gloria a través del conocimiento de su palabra. ¿De qué manera usted puede hablar de alguien que no conoce? ¿De qué manera usted puede decir que alguien tiene cierto poder? ¿Cómo usted puede hablar del poder de Dios si usted no ha visto a Dios obrar porque no lo conoce? Si usted no ha visto a Dios moverse en dimensiones profundas. Si usted ha leído tantas veces la Biblia pero no la ha vivido. Si usted conoce lo que dice la Biblia porque lo ha escuchado, no porque lo ha experimentado. Entonces no busquemos una manifestación vana, una manifestación vacía, porque entonces no será de provecho. De ahí surgen las cosas distorsionadas, las doctrinas contrarias, las confusiones. De ahí surge la división, porque hay personas que se enfocan en los frutos antes de sembrar la semilla, antes de labrar la tierra. Hay un proceso, hay un proceso. Hay un proceso, todo lleva un sacrificio. El Señor le dice a Josué cuando lo llama, también en Josué 1, versículos 8 y 9, que no se aparte tu boca, no se aparten tus pies, no se aparten tus acciones de lo que dice esta ley, de lo que dice el libro, lo que te enseñó Moisés. Tiene que entender, hermanos, que la clave del éxito está en usar la Biblia como manual de instrucciones de su vida. Escúcheme, como que no lo entendió. Es que si usted va a hacer algo, debe consultarlo en la Biblia primero antes de hacerlo. La palabra de Dios tiene situaciones para cada aspecto de nuestras vidas. Hay consejería familiar, tenemos cómo deben ser los matrimonios, tenemos cómo los padres deben tratar a los hijos, cómo los hijos deben tratar a los padres, tenemos cómo el pastor debe comportarse con la iglesia. Tenemos también cómo la iglesia debe comportarse con el Señor, con el pastor. Todo está en la Biblia. La Biblia nos enseña que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero es difícil renunciar a las añadiduras para buscar el reino primero. Entonces queremos aplicar una fórmula personal a la ecuación y entonces no dará resultado. Necesitas aplicar la fórmula tal cual, de manera original, como está plasmada en la palabra de Dios.
Entonces de esa manera los resultados serán seguros. Podrás llegar a puerto seguro. Tendrás éxito. ¿O acaso Josué no tuvo éxito en el llamado que Dios le hizo? ¿Acaso Moisés no logró sacar al pueblo de Egipto? Él pagó su precio, tuvo su proceso. No le estoy diciendo que usted va a ser perfecto. Le estoy diciendo que su imperfección, aún la imperfección, dice la palabra que el Señor y su poder se glorían en sus debilidades. Es decir, que usted, el hecho de que tenga debilidades, de que sea un ser humano, no quiere decir que no puede cumplir con lo que Dios le ha llamado. No quiere decir que no haya un espacio para que usted cumpla con su misión, con su papel en la casa. No, lo que quiere decir es que usted necesita de Dios para poder cumplir lo que Dios le ha comisionado. Si dijo José hace unos días, creo que fue él o el pastor David, que si la tierra estuviera llena de hombres perfectos, ¿quién necesitaría ayuda? Si todos fuéramos santos, inmaculados, ángeles, parte de los 24 ancianos y los querubines, no habría que predicar el evangelio, porque dígame usted, ya todos estamos allá en el cielo. Pero somos seres humanos. Usted necesita de Dios y yo necesito aún más de Dios. Y la manera en la que podemos conocer a Dios es a través de su palabra. Ahí se encuentran los dichos de su boca. Ahí es donde Él habla de Él mismo. Ahí es donde se da a conocer. Esa es la mejor entrevista, el mejor interview. Es la mejor cita que usted pueda tener. Decirle a Dios, háblame hoy, quiero que te presentes, quiero que te dé a conocer a mi vida. Y tome su Biblia y comience a leerla. Como les contaba, de pequeño teníamos esas asignaciones en mi familia. Teníamos que aprendernos los salmos, los pasajes bíblicos. Teníamos que hacerlo. Y mire, yo era bien inquieto. Yo tenía a los maestros de la escuela bíblica en zozobra. Yo recuerdo que, Dios bendiga al hermano Elpidio Tolentino. Ese era un maestro muy entregado a la enseñanza de la palabra, muy dedicado al trabajo en la iglesia. Y Elpidio tenía las clases, él organizaba las escuelas bíblicas. Y cuando el maestro decía, hoy vamos a hablar de la historia de Sansón, yo decía, jaja, esa yo me la sé. Vamos a hablar de José. Yo sé dónde estaba José, en la cárcel, y lo llevaron para el palacio. Yo me las sabía todas. Entonces el hermano Elpidio, gracias, le llamó mucho la atención mi comportamiento. Y él, me imagino que se fue en oración para que Dios le revelara una estrategia de cómo poder manejar ese niño inquieto. Yo pensaba que estaba haciendo bien. Yo lo que le estaba era boicoteando la clase al maestro. Entonces, mire, ahora mismo me trae el Espíritu Santo a la mente que muchas veces nosotros, algunos, pensamos que sabemos mucha Biblia y lo que le estamos boicoteando la obra al pastor o al Espíritu Santo. Alabe. Aleluya. Dele ese aplauso al Señor bien fuerte, por favor. Yo pensaba que estaba haciendo lo que tenía que hacer, que debía demostrar que yo estaba formado y que me sabía las historias bíblicas. Pero sin embargo, le estaba boicoteando la clase al maestro. Miren, lo primero que él hizo fue que ya habló con la maestra. Dígalo, nómbrelo su ayudante oficial. Y dele la lección a él y dígale que él la va a dar. Mire, cuando me dijeron eso el primer día, me callé y me aquieté por un tiempo. Cuando ya tenía 2 domingos tranquilos, le dije a la maestra, dígame cuál es la clase que va, que yo voy a dar la siguiente. Y ahí como que entonces la estrategia se le ha caído. Entonces comencé a sentarme en mi clase, pero volteaba la silla y atendía a la más avanzada. Mire, yo tenía que trabajar con mi vida. Yo estaba siendo rebelde ahí en la escuela bíblica. Entonces también habemos muchos hermanos que estamos sentados ahí y estamos recibiendo la palabra de Dios, pero estamos siendo rebeldes. Estamos siendo sabios en nuestra propia opinión. Entonces la transformación que tiene que hacer la palabra en nuestras vidas, le estamos haciendo obstáculo al Espíritu Santo para que la haga. Entonces, finalmente el hermano Elpidio, Dios le reveló que pusiera 2 horarios de escuela bíblica. Entonces la clase que me tocaba a mí la daban de 8 a 10.
Y la que a mí me gustaba la daban de 10 a 12. Yo iba a la mía y después iba a la otra, la que me gustaba. Pero entonces, hermanos, esa inquietud que yo tenía por la palabra, yo la recibí en el hogar. Yo la recibí en casa. Otra cosa que hizo el hermano Elpidio, son de los líderes que te marcan porque tienen tanto amor para el servicio. Ellos crearon una sociedad de niños. Y aquí ustedes no saben quién era el presidente de los niños. Y me dicen un día que yo tengo que, el primer servicio, voy a predicar y le tengo que dar un mensaje a los niños. Yo le dije, eso es como cuando yo abro la Biblia en el altar familiar y busco una promesa y digo lo que yo entiendo por esa promesa. Como ya yo tenía la Biblia marcada en Proverbios de tanto leerlo, cuando yo abrí mi promesa, salió el versículo y hago yo así y bajo, Proverbios 31:10. ¿Saben lo que dice? La mujer sabia edifica su casa. Y todos los niños ahí sentados y las niñas. Y digo yo, sí, porque los niños también debemos de ser sabios y portarnos bien para que el Señor nos bendiga y para que bendiga nuestra casa. Yo no sé cómo salimos a flote. Mi madre se sorprendió cuando ella vio que era yo que iba a predicar. Y óigame, después ella me dijo, mi hijo, ¿por qué no me pediste que te ayudara a buscar el mensaje, a buscar la palabra? Y ahí yo aprendí con ella cómo se organizaba un sermón, cómo yo podía transmitir una enseñanza con la Biblia. Entonces, la iglesia de hoy como que no tiene ese deseo de buscar, de aprender qué hay en la palabra, cómo enseñar la palabra, cómo transmitir la palabra. Y esto debe de ser nuestra prioridad, debe de ser nuestra urgencia, debe de ser la razón de ser del pueblo de Dios. Recuérdense que la gran comisión fue ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿qué sucede? Que la iglesia le pica el sol de las 3 de la tarde para salir a evangelizar los sábados. ¿Qué sucede? Que nos da pereza predicarle a una persona, hablarle del plan de salvación. ¿Qué sucede? Que nos causa molestia interrumpir nuestro horario para llevar la palabra a alguien que la necesita. Esto no debe pasar. Entonces, si usted tiene ese comportamiento, usted me disculpa, pero quiere decir que usted no está siendo transformado por la palabra de Dios y usted no está siendo agradecido por la palabra de Dios. No está siendo agradecido de la obra que Dios ha hecho en usted a través de su palabra. Entonces debemos de cambiar la actitud y debemos de ver lo que dice la palabra para tratar de cumplir con lo que dice la palabra y que las bendiciones que son promesa de la obediencia nos alcancen. La palabra de Dios tiene varias características. Ya le hablé que puede cambiar al hombre y la mujer, puede cambiar su manera de pensar, su manera de vivir, puede cambiar toda una familia. Aquí hemos visto cómo el poder transformador de Dios ha cambiado vidas y cómo la persona es formada en la palabra de Dios y comienza a dar frutos. Y ya la gente no lo conoce porque no son nada ni sombra de lo que eran antes, porque la palabra de Dios transforma la vida del hombre. La palabra de Dios, a diferencia de la palabra del hombre, la palabra de Dios es inspirada. En 2 de Timoteo 3:16 lo vimos hace un momento. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta el alma, que quebranta los huesos y que penetra hasta los tuétanos. Óigame, el poder de la palabra es tan grande que sus situaciones emocionales pueden ser sanadas por el poder transformador de la palabra. La tristeza se va porque podemos recibir el gozo del Señor. La depresión tiene que irse cuando entendemos que somos valiosos para el Señor, que Él dio su vida por nosotros, que Él se murió en la cruz, se entregó a sí mismo por nosotros. Y entendemos que somos valiosos y que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la palabra del Señor resuelve crisis emocionales. La palabra del Señor puede transformar vidas que no tienen esperanza. La palabra del Señor le mencioné hace un momento que es luz. Dice el Salmo 119, versículo 5. Que lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios. Esto es un lenguaje figurado que quiere decir que la palabra de Dios nos ilumina el camino que debemos andar, nos señala cómo debemos comportarnos y cómo debemos actuar. La palabra de Dios
nos limpia el camino, porque dice que con qué limpiará el joven o el hombre su camino, con vivir y guardar la palabra de Dios. De eso se trata el poder transformador. Una persona que anda sin rumbo, que anda haciendo todo lo que el enemigo le pone en su mente, no se rige por la palabra. Sin embargo, cuando la palabra de Dios comienza a cambiar los pensamientos del hombre, entonces los caminos de ese hombre son enderezados. Y cuando su rumbo era camino de muerte y de perdición, ahora vamos a camino de vida y vida eterna. Les comenté que la palabra de Dios es el manual para el éxito y para las victorias. Cuando Dios llamó a Josué, le dijo: esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. No te vayas a la derecha, no te vayas a la izquierda. No la acomodes a tu conveniencia. No la acomodes al pueblo. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Es eterna, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Es tan perfecta que funcionó para hace 1000 años, 2000 años, funcionó hoy y seguirá funcionando mañana. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no se equivoca. No hay manera de que si usted se guía y se rige por la palabra, no sea exitoso. No hay forma. Mire, no hay forma. Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme, de acuerdo, tal cual, a todo lo que está escrito, porque entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es el momento entonces cuando yo le digo, si las cosas no le están saliendo bien, comience a guardar la palabra. Si su camino no le está llevando a puerto seguro, comience a guardar la palabra. Es necesario que si hay una faceta de nuestras vidas que no está siendo tocada y transformada por la palabra de Dios, nosotros comencemos a buscar la transformación de la palabra de Dios. Finalmente, quiero mostrarles la palabra de Dios como el armamento más poderoso. La palabra de Dios no es solamente la espada del Espíritu. Para mí es toda la armadura de Dios. Y usted dirá, pero hermano, ahora se está contradiciendo lo que dice la palabra. Porque la palabra dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Vaya en su Biblia a Efesios 6, por favor. Y vamos a puntualizar estos versículos como último segmento de esta prédica. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios se convierte en toda la armadura de Dios. Sí, vamos a verlo. Efesios capítulo 6, del 10 al 17. Yo voy a leer específicamente del 14 en adelante. Pero si usted no conoce a profundidad este pasaje, dedíquele un tiempo y aplíquelo, y usted verá cómo las cosas le van a funcionar. Antes de entrar en detalle en lo que van consiguiendo Efesios, yo recuerdo en una ocasión que en casa, un día mi madre me dice: busca rápido una cartulina, busca rápido un creyón y escribe lo que te voy a decir. Y yo busqué lo que ella me pedía y comencé a escribir. Ella me dijo: escribe que el requisito de la fe es creer lo que no vemos, pero el galardón de la fe es ver lo que hemos creído. Y yo le pregunté: ¿eso es un versículo bíblico? Y ella me dijo: sí, parafraseado. Eso es hebreo. Eso es Hebreos 11, donde dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ella me dijo: plásmalo en esa cartulina y pégamelo ahí, que cada vez que mi mente se atormente yo pueda ver eso. Y comenzamos, en esa época el acceso a los printers no era tan común. Y comencé yo a hacer cartulinas de todos los pasajes bíblicos que ella me daba. Y comencé a pegarlos, como dice el Pentateuco, en los dinteles de la puerta, detrás de la puerta, en mi habitación, en la sala de estar. Donde quiera que usted miraba, en mi casa había una palabra. Lo único que me faltó fue colgarla en mi cuello, como dice literalmente. Y esto permitió que yo aprendiera a ver la palabra como la armadura de Dios. Y lo que les voy a transmitir hoy es lo que yo aprendí desde pequeño.
Dice Efesios 6 en su versículo 14: estén firmes, ceñidos vuestros lomos por la verdad. Hagamos una pausa. Cristo dijo, hablando en los evangelios: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Dónde usted aprendió eso? ¿Dónde lo leyó por primera vez? Pero respóndame, por favor, ¿dónde lo leyó? Entonces la Biblia nos enseña que Cristo es la verdad. Y si el primer elemento de la armadura de Dios es ceñir nuestros lomos con la verdad, en la Biblia encontramos la armadura de la verdad. Dice que nos vistamos con la coraza de justicia. Dice Romanos que somos justificados pues por la fe, y entonces tenemos paz para con Dios. Y dice que a lo que antes llamó, a esto también predestinó, y a lo que antes predestinó también justificó. Entonces en la palabra encontramos las herramientas para ser justo delante de Dios por medio de Jesucristo. Entonces en la palabra estoy encontrando la coraza de justicia. Escuche y siga esto. Calcen sus pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación. ¿Dónde encontramos las buenas nuevas de salvación? El mensaje de Cristo, en la palabra de Dios. Entonces cuando comenzamos a usar la palabra de Dios, a propagarla, a predicar el evangelio, estamos calzando nuestros pies con el apresto del evangelio. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice la palabra que la fe es por el oír. ¿El oír qué? Entonces su fe se va a multiplicar y su fe va a crecer, y usted podrá empuñar el escudo de la fe mediante la palabra de Dios. Entonces yo como que estoy encontrando todos los elementos de la armadura de Dios en su palabra. Finalmente dice: tomen el yelmo de la salvación. ¿Dónde usted ha encontrado el camino a la salvación? ¿Dónde está el secreto revelado de cómo hemos sido salvos? ¿Por quién hemos sido salvos? Que es un don que fue comprado a precio de sangre y que nosotros no podíamos pagarlo, sino que Cristo fue quien pagó por nosotros. Está aquí en la palabra. Entonces el yelmo de la salvación yo puedo utilizarlo cuando conozco que soy salvo por gracia, por medio de aquel que entregó su vida por mí. Entonces todos los elementos de la armadura de Dios están aquí. Ahora bien, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros decimos aquí, con la espada en la mano, lista para la batalla, declaro que todo lo que pisara en mis pies será mío. Y decimos nuestra declaración con la espada en la mano. Pero usted no toma la Biblia y comienza a cortarle la cabeza a los demonios con ella. Usted no comienza a hacer así y los demonios comienzan a caer. Entonces, esto fue el aprendizaje más grande que yo tuve cuando yo entendí por qué mi madre me decía que pegara tanto los versículos bíblicos en las paredes. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, no es tomar la Biblia en la mano y comenzar a moverla como que es un machete, como que es una espada. La espada del Espíritu es tomar la palabra de Dios en mi boca con autoridad y comenzar a decirle a la situación cuando no tengo fuerzas: yo me levanto porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es ponerse en pie y decir: ninguna arma forjada contra mí prosperará, y será condenada toda lengua que se levante contra mí en juicio, y todo el que se levante contra mí lo hará sin Dios, y delante de Dios caerá. Esa es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu no es yo rezar repitiendo lo que dice la Biblia, es yo vivirla, es yo tomarla como viva y eficaz que es y llevarla a la práctica. Es yo tomarla con el poder que tiene, con la seriedad que tiene, con la autoridad que tiene, y aplicarla a mi vida. Y cuando camino basado en los preceptos de la palabra de Dios, entonces la espada del Espíritu comienza a hacer su efecto. La espada del Espíritu comienza a romper, comienza a quebrantar, comienza a darnos victoria, y comenzamos a caminar en una dimensión que solamente podemos llegar por medio del Espíritu Santo y el aprendizaje de su palabra. Yo quiero que en este momento usted piense en la situación que más le está atormentando. Si es una enfermedad, piense en ella.
Si es una situación emocional, si es financiera, si es familiar, piense en eso. Y usted dirá, pero nos dicen que dejemos los problemas allá afuera. Mire, usted viene al hospital del alma y aquí hay sanidad y liberación. Aquí hay poder de Dios. Yo quiero entonces que luego de usted pensar en esa situación, usted piense en la palabra que es la solución a esa situación. Vaya preparándose porque usted va a usar la espada del Espíritu en esta noche. Piense en qué versículo bíblico es la solución y es la respuesta a eso que está quejándole. Aleluya. Usted puede sentir lo que está pasando ahora dentro de usted. Es el poder transformador de la palabra. Óigame, si usted comienza a sentir esto, póngase de pie. Y vamos a mover, póngase de pie ahora, póngase de pie por favor. Vamos a comenzar a proclamar lo que dice la palabra de Dios. Vamos a comenzar a decirle al gigante incircunciso: óyeme, no importa tu tamaño, no importa el tamaño, no importa cómo amedrentes el pueblo de Dios. Óyeme, con esta onda que Dios ha dotado para mí, yo te voy a derribar. Oiga, crea cuando dice la palabra que no importa las aflicciones del justo, porque de todas ellas le librará Jehová. Ese es usar la espada del Espíritu. Ahora llame la situación que le aqueja y dígale que grande es su Dios y que usted todo lo puede en Cristo que le fortalece. Si usted está enfermo, dígale a la enfermedad: más herido fue Él por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Si usted no tiene paz, diga que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Reciba sanidad ahora en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. La enfermedad tiene que irse ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. Toda situación tiene que retroceder. Hoy el Señor muestra la salida a la situación. Hoy el Señor da paz. Hoy el Señor da consuelo. Hoy el Señor te fortalece. Hoy el Señor te da nuevas fuerzas. Porque Él dice que Él multiplica las fuerzas al cansado y da fuerzas al que no tiene ninguna. Hoy recibe la fortaleza de Dios. Toma la espada del Espíritu en tu boca. Además de tomarla en tu mano, tómala en tu boca. Tómala en tu boca y comienza a proclamar la palabra de Dios. Comienza a decir que hay poder en la palabra. Comienza a declarar el poder de la palabra. Comienza a decir que hay poder en Dios. Oye, tu tarea es buscar la espada precisa para tu situación. Y el Espíritu Santo te va a guiar a buscar la palabra que tienes que utilizar. Si necesitas fe, óyeme. La fe es por el oír la palabra de Dios. El requisito de la fe es creer lo que no vemos. Y la recompensa es ver eso que hemos creído hecho una realidad. Hoy yo te reto a creer. Yo te reto a utilizar la espada del Espíritu. Yo te reto a utilizar la fe. Te reto a utilizar toda la armadura de Dios para que comiences a conseguir tus batallas. Así tú peleas tus batallas. Así tú, oh aleluya, ganas tus batallas. Aleluya. 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 En presencia de quien viene contra mí. Aleluya. Ahora saque su espada. Ahora comienza a decirle a la situación que retroceda. Ahora comienza a orar por su casa. Comienza a orar por su vida. Aleluya. Así peleo. Aleluya. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Aleluya, pelea tu batalla ahora, pelea, pelea. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Pelea, pelea, pelea. Ahora declara la palabra de Dios, aleluya. Así peleo mis batallas. Conmigo ahora para peleo provocar la gloria de mis Dios. Ahora el batallas. Señor se mueve a tu Así favor. peleo mis Ahora el Señor pelea por batallas. ti. Se levanta Así como peleo gigante mis a tu
este momento a que si tú necesitas que tu armadura espiritual sea renovada, que tú vengas aquí delante. Yo muchas veces tuve que pasar a renovar mi armadura porque se desgasta. Pero en el Señor hay renovación, en el Señor hay poder. Si estás enfermo, en el Señor hay sanidad. Si no conoces a Dios, el Señor endereza tus pasos. Quiero invitar a las personas que están aquí que no conocen a Dios a que le den la oportunidad al Señor de que Él le cambie su vida. ¿Usted viene a renovar su armadura o a aceptar al Señor? Ella viene a renovar su armadura. Aleluya. Por favor, hermana, vamos a orar con ella. Si alguien más quiere renovar su armadura, venga aquí de este lado. Hermanos, esto no lo hace el hombre, esto lo hace el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está en esta casa. Dios está aquí. Y si usted cree, usted recibe su victoria. Declare con su boca la palabra de Dios. Declare con su boca. Usa la espada del Espíritu. Estoy llamando también al que quiere aceptar al Señor como su Salvador. Si usted entiende que sus pasos no van a puerto seguro, hoy el Señor endereza sus pasos. Si usted quiere aceptar al Señor, pase ahora. La iglesia intercede y si hay alguien cerca, lo invita a pasar. Aleluya. Seguimos cantando y adorando al Señor. Concéntrese. Espíritu Santo de Dios. Peleo mis batallas. Santo de Dios. Así Ahora. peleo mis batallas. Ahora, Señor, en el Así nombre de es. Así declaramos peleo una mis renovación de armadura. batallas. Así peleo mis batallas. Señor, en el nombre de Jesús. Así peleo mis batallas. Dios te bendiga. Que se rodeado, aunque vea que estoy rodeado por ti. Señor, así como Aunque vea tú que levantas las estoy manos, rodeado, Señor, tu poder, tu presencia, Señor, reviste con aunque vea que estoy renovación espiritual. Renueva esta armadura, Señor. Toca de conocimiento, Señor, aleluya. A todo el que necesita ser impactado, Señor, por tu armadura. Renueva en el nombre de Jesús. Padre celestial, reviste con unción nueva, con unción fresca. Capacita para la batalla. Adiestra tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre celestial, ahora, renueva fuerza y da la estrategia, Señor, aleluya, que se necesita, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús. Ahora, pelea, aleluya. Declarando, estoy rodeado por ti, aleluya. Aunque vea que estoy rodeado por ti, aleluya. Oh, ven en su batalla ahora. Hay victoria, hay sanidad, aleluya. Así peleo mis batallas. Aleluya. Oh Señor, mira tu iglesia, Padre celestial. Padre, ministra tu iglesia. Espíritu Santo, ministra conforme a la necesidad. Oh Señor, llena. Capacita, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús. Capacita, Señor, renueva las fuerzas, renueva la armadura. En el nombre de Jesús, la enfermedad se va, el dolor se va la tristeza, se va la depresión en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios, renueva las fuerzas de la iglesia, Señor. Renueva las fuerzas del que está cansado, Padre celestial. Oh, abre camino de victoria, Señor. Y pon la capacidad, Dios mío, de que podamos pelear con la espada del Espíritu en nuestra boca, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nosotros declaramos una palabra, Dios mío, que es tuya, Señor. Cuando declaramos la palabra, declaramos, Señor, tu palabra, Señor. Y
decimos, Señor, que ninguna arma forjada contra tu iglesia prosperará, Señor. Y será condenada toda lengua que se levante contra Casa de Restauración. Caerá delante de ti en el nombre de Jesús. Caerá delante de ti. Cae delante del Señor en el nombre de Jesús. Tú venciste, Señor, los principados y los potestades y los exhibiste públicamente, Señor. Nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, declaramos y proclamamos la victoria de Casa de Restauración. Declaramos la victoria de cada hijo de Casa de Restauración en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Iglesia, Dios te bendiga poderosamente. Dios te bendiga, iglesia, poderosamente. Aprendamos a usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aprendamos a usar esta herramienta poderosa para las victorias, para ganar batallas. Dios le bendiga.